Buenas noches, bienvenidos. Continúa el goteo de pateras en nuestras costas. Hemos cerrado 2019 con el doble de llegadas de migrantes que en 2018, lo que vuelve a situar a Canarias como la puerta de entrada de la inmigración africana en España. Hablamos de personas que pagan miles de euros para cruzar el mar a bordo de embarcaciones frágiles, hacinados durante días en una travesía infrahumana. Arriesgan sus vidas ante la esperanza de una vida mejor, pero no todos lo consiguen. Muchos mueren o desaparecen por el camino. Pues sí, ¿qué ocurre cuando logran llegar a nuestras costas? Lo podrán ver a continuación en un reportaje en profundidad. Además, hemos desplazado un equipo de este programa a Senegal para entender por qué estas personas quieren huir de allí. Un trabajo que les ofreceremos a lo largo del programa. Esta noche, en Fuera de Plano, Camino del Mar. Lo dejan todo atrás: casa, familia y miseria. Mucha miseria y desesperanza que también suben a bordo de la patera. Por delante, un mundo que auguran feliz: comida, trabajo y progreso. Se juegan la vida, pero poco importa porque la creían perdida. La travesía, peligrosa y a veces trágica, es el último escollo. Llegar y saltar a la tierra prometida, pisar el mundo de la abundancia es el objetivo. Pero, ¿es realmente el final del trayecto? El año pasado, 2.698 migrantes llegaron a Canarias por mar, algo más del doble que en 2018. El drama humano toca de nuevo a nuestras puertas. El camino hacia lo que consideran un mundo mejor es muy duro. Llegan a arriesgar lo más valioso, sus vidas. Cuando nosotros atravesamos el mar, encontramos con cuerpos, encontramos con pateras que han dado la vuelta, no han llegado. Entonces tú te asustas porque estás mirando un ejemplo que no han llegado. Muchos de los que llegan son derivados a un centro de internamiento. Es el primer paso de un futuro incierto. Es peor que una cárcel. Es peor que una cárcel. Pero en el Barranco Seco ni siquiera veíamos el sol. Los migrantes en situación irregular son víctimas de empresarios sin escrúpulos que se aprovechan de su situación para abusar de ellos. Tú trabajas 2 horas, contrato, pero tú estás casi 10 horas a la calle. Y después, fin de mes, tú cobras 180. En Canarias conviven personas de 120 nacionalidades. Muchos logran integrarse sin problemas. Otros son víctimas de actos racistas. Y todo empieza por la parte del racismo. Siempre creen que el que viene de afuera le va a quitar el trabajo. O sea, esto no es de nadie, esto es de todos. La reactivación de la ruta migratoria vía Canarias es una evidencia. Las mafias vuelven a escoger el camino más imprudente, arriesgado y temerario. ¿Cuáles son los principales países emisores y qué rutas eligen para llegar al archipiélago? Un ámbito sería la parte del Magreb más cercana a Canarias, ¿no?, que implicaría básicamente a Marruecos y Mauritania. Y luego tenemos otro grupo de países importantes que implicaría pues, personas que proceden de Guinea o personas que proceden de Malí, de Costa de Marfil, de Senegal, de Gambia. El día le irá pudiendo poco a poco al frío. Creo que he visto una luz. Países de los que parten embarazadas y niños cada vez en mayor número.
puede ser posible que haya más menores y más mujeres que valoran la posibilidad de tener una atención especial entre nosotros o en otros, obviamente, en otros territorios nacionales a los que llegan. ¿Las personas que llegan a Canarias lo ven como un punto definitivo de asentamiento o es un punto de paso para llegar después hacia el continente, una puerta de entrada? Muchos de ellos esperan que sea un paso corto y se convierte en un paso un poco más largo, ¿no? Pero siempre van a esperar llegar a otros territorios que le puedan ofrecer más oportunidades. Running away from misery. Running away from poverty. ¿Cómo es la vida en sus pueblos de origen? ¿Cuál es el perfil de quienes deciden embarcarse y jugarse la vida? ¿Por qué lo hacen? Las causas que llevan a la gente a salir de pueblos con problemas económicos en Marruecos son evidentes, la desigualdad. Muchos de los jóvenes que vienen aquí es porque tienen referentes en Canarias, familiares, primos, que les han contado que aquí se consigue trabajo en la hostelería y en otros ámbitos y por eso vienen aquí, buscan referencias. Y las causas que llevan a los gambianos, a los senegaleses, básicamente vuelve a ser la desigualdad, los problemas económicos. El índice de paro juvenil en Senegal o en Gambia supera el 55%, hay muy pocas expectativas, incluso en Senegal, que es un sitio con universidad, donde puedes sacar una carrera, etcétera, etcétera. Luego las posibilidades de conseguir un trabajo son muy limitadas. La mayoría de los jóvenes no son distintos al resto, solo buscan una oportunidad. Básicamente no tienen la vida que ellos les gustaría tener como cualquier joven de 20, 30 años en España, en Europa. Es decir, no vienen los más pobres, no viene el que huye del hambre crónica, viene la gente que tiene alguna posibilidad de pagarse el viaje, etcétera, etcétera, ¿no? Hombres, la mayoría, el 80-85%, pero cada vez más en Canarias vienen mujeres embarazadas en compañía de menores, que son personas mucho más vulnerables. Y el tercer perfil, en Canarias hay aproximadamente 500 niños tutelados, son niños que han viajado solos y que el sistema, por nuestras competencias, está obligado a darle atención. Vamos pa'l mar en un barco sin vela que nos lleva a la deriva. Esperamos llegar porque el sitio que es nuestro hogar no nos deja más salida. Vamos pa'l mar en un barco... Subirse a una patera es un acto de valentía. Embarcaciones frágiles y atestadas de personas. A pesar de esas condiciones, a veces la suerte acompaña. Cali Sukuna, nos ha citado usted aquí, ¿por qué? Porque hace 13 años yo llego aquí en Gran Canaria, una playa como esta en patera. 3 días duró el viaje. ¿Qué edad tenía cuando subió a la patera? 14 años. Recuerdo que vino 36 personas en la misma patera. Al último día nos quedamos sin gasoil y creíamos que ya muchas veces creíamos que no íbamos a llegar porque entraba bastante agua. Tenemos que estar con el cubo sacando la agua. Y somos muchos de los afortunados que llegaron aquí. Cali, ¿tú eres de Mali? Sí. ¿Cómo llegas de Mali a Mauritania? Mitad caminando, otra mitad en coche. Porque a usted lo captan mafias. Sí. ¿Cómo es ese contacto con la mafia? Realmente te lleva a un sitio donde no hay ni gente, ni casa, ni nada, sino una zona concreta del campo. Para ello puedo dominar, puedo controlarlo todo, ¿no? ¿Cuánto le pidieron por este trayecto? Por ese trayecto fueron, en comparación con el euro, fueron casi 1.200 euros. ¿De dónde sacó usted ese dinero? Con 14 años. Traía de la familia y tenía ganadería y vendí un par de cosas de ganado y gracias a eso. Obviamente si hoy en día lo tengo que hacer, no lo haría. De hecho yo creo que en algún momento del viaje, y yo, mi persona por lo menos creí que no iba a llegar. Esto era el final de todo. Cali Sukuna, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, ha sido un placer, gracias. Muchos no llegan, se hunde su sueño. Papeles sin dueño. El viaje está lleno de riesgos. Además del coste económico y emocional de abandonar su país, la travesía puede acabar en tragedia. Al menos 16 migrantes murieron tratando de llegar a las islas durante 2019. Un 22 de noviembre del año 2004, Isa Sidibe sobrevive al naufragio de una patera. Isa, ¿qué ocurrió aquel 22 de noviembre? Embarcamos una patera por venir aquí a España y tuvimos
una noche y un día al mar, y cuando llegamos a Isla Fuerteventura a las 8 de la noche, nos venía a rescatar los guardias civiles. Todo quería subir al mismo tiempo y como el peso estaba a un lado, se volcó la patera. Nos viajaba 40 personas y fallecieron 11 y llegamos 29 con vida. ¿Por qué te subiste a aquel barco? Porque decidí salir y mejorar mi vida y buscar algo mejor por mí, por mi familia, por poder mejorar mi vida. ¿Cómo fue ese viaje? Hambre tenía y necesitaba algo caliente, el frío que hacía y no venía como ropa adecuada y tenía frío, la gente... Y como venía tanto personas a la patera que no podía ni sentar, no podía tirar la pierna y eso quiso también que mataron mucha gente. Entiendo que la mayoría de las personas murieron ahogadas. Sí. ¿Qué hiciste en ese momento? Poco podía hacer, pero bueno, yo volcó la patera, tiraron al salvavidas. Yo tuve suerte que cogí una salvavidas y había la corra al lado y subió por la corra y no podía hacer nada más. Y cada uno pensaba subir a ese momento. ¿Sigues recordando ese momento a día de hoy? Sí, eso siempre, eso como una, no sé, como fuera que lo estoy viendo, la imágenes ahora mismo. Cuando empiezo a hablar es como me está pasando ahora mismo. ¿Volverías a subirte a esa patera para venirte a Canarias? Yo, si me pregunta hoy mismo diría que no, porque tú has pagado todo el tiempo que has perdido el camino, has pagado un dinero por poder subir eso y cuando llega ahí al momento y mira al mar que todo el mundo está subiendo, digo, no, yo voy a subir, pero ahora mismo no, si me vuelve a poner ahí que subiera, no subiría. La detección temprana de estas embarcaciones es clave. Canarias cuenta con patrulleras, aviones del Ejército del Aire y helicópteros, además de los radares del Sistema Integral de Vigilancia Exterior, el conocido como SIVE. Las críticas a las deficiencias del SIVE han sido constantes. ¿Está operando correctamente? Yo lo hice la Guardia Civil, el Sindicato Unificado de la Guardia Civil. De 12 radares solo funcionan 2. Canarias tiene una clara deficiencia en recursos materiales, tiene una clara deficiencia en recursos humanos. Nosotros exigimos al gobierno del Estado que se lo tome de manera seria y que Canarias, Lanzarote, Fuerteventura fundamentalmente necesitan la implementación de recursos humanos y recursos materiales fundamentalmente para salvar vidas. Soy un debate a la deriva, soy flotando por los mares de su hipocresía voy. Soy ahogado, recorrido, eso soy. Incomprendidos sentimientos desoídos soy. Cuando tocan tierra los reciben ONG como Cruz Roja. Una primera atención crucial para unas personas que llegan en condiciones pésimas de hambre y sed y casi sin fuerzas para tenerse en pie. Por este puerto entran la mayoría de pateras que se han interceptado. Una vez llega esta patera al puerto, ¿cómo los atienden? ¿Cómo los asisten? Normalmente vienen casi todos húmedos y con síntomas de hipotermia, por eso se cambia automáticamente la ropa y seguidamente se le da algo de té caliente y galletas, que es el alimento básico que damos aquí a pie de muelle. Los problemas principales siempre suelen ser la hipotermia, erosiones y alguna que otra enfermedad, como fiebre. Y aquí pueden venir hasta 40 personas sentadas. ¿Qué es lo que más te ha impresionado? Hombre, siempre llama más la atención los más pequeños. Hemos visto bebés recién llegados, también es muy preocupante cuando llegan pateras con fallecidos. Recuerdo en este muelle de atender una patera con 15 fallecidos en su interior. Intenta sacar a las personas lo antes posible, por si acaso hay algún resquicio de vida en esas personas. ¿Cómo definirías el momento en el que llegan las pateras al puerto? Es un momento de tranquilidad, sobre todo si vienen unas personas, porque ya sabemos que están aquí a pie de playa, están a pie de muelle, y para la atención de estas personas, para ellos es fundamental también que una patera no haya quedado a la deriva o no haya llegado a su puerto de destino. El mojado tiene ganas de secarse. El mojado está mojado por las lágrimas que bota la nostalgia. Sobrevivir a la travesía y llegar a tierra firme no es todavía el final del trayecto. Su entrada irregular les conduce ahora al internamiento y a un laberinto legal.
mayoritariamente nos encontramos con que los centros de internamiento de extranjeros albergan a las personas migrantes procedentes de África y que llegan en pateras, un perfil muy concreto. Las personas que piden protección internacional antes de ingresar en el centro de internamiento de extranjeros, si se admite a trámite esa solicitud hecha de forma express, no pueden ir al centro de internamiento de extranjeros porque pasan a una protección distinta. Si estando dentro del centro de internamiento de extranjeros una persona solicita protección internacional, en ese momento que se admita a trámite, abandona el centro de internamiento de extranjeros. Por ejemplo, menores de edad tampoco pueden entrar. En alguna ocasión se ha detectado algún menor de edad, se ha sacado inmediatamente. Se ha dado las circunstancias de que mujeres que estaban siendo víctimas de trata estaban encerrados en un centro de internamiento con sus verdugos. Y por eso también hemos pedido un protocolo específico de protección para las mujeres. En Canarias hay 3 centros de internamiento para extranjeros, los llamados CIE. Uno está ubicado en Tenerife, otro en Gran Canaria y el tercero en Fuerteventura. Encerrado en el tiempo, ha perdido el valor para escapar de su celda. Estos centros son cuestionados. Asociaciones que atienden a los migrantes aseguran que el encierro no es una solución. Faisal El Latifi, presidente de la Asociación Entre Mares, ustedes trabajan con migrantes y son muy críticos con los centros de internamiento de extranjeros. ¿Por qué? De hecho, por el Día Internacional por los Derechos Humanos pedimos el cierre definitivo de los CIEs en toda España. Es una medida de control restrictiva, no soluciona el problema de la migración. ¿Son cárceles los CIEs? Sí, siguen siendo cárceles porque tienen control policial, a veces no dejan acceder a varios ONGs, excepto algunas, entonces son cárceles porque bueno, los migrantes no han hecho ningún delito, sino una falta administrativa. Realmente es traumático porque verse encerrado en una cárcel, después de salir de la cárcel, que puede durar hasta 60 días, se ve enfrentado a un expediente de expulsión. Encerrarlos 60 días no tiene ningún sentido. Desde la Comisión Española de Ayuda al Refugiado llevamos exigiendo durante los últimos 3 años el cierre inmediato de todos los centros de internamiento extranjeros de España y la puesta en marcha de otro tipo de dispositivos hasta que se pueda ir resolviendo la casuística de cada una de las personas de forma singular. Buba, tú naciste en Mali y llegaste a Lanzarote en patera. ¿Cuánto tiempo tardaste en llegar? 3 meses al llegar en Lanzarote, donde estuvimos 3 días en calabozo. Ni siquiera sabíamos que era noche o día. Y después de los 3 días en los calabozos nos mandan al juzgado y de ahí nos mandan aquí en Gran Canaria, donde estuvimos 2 meses en los CIE. ¿Y cómo fue esa estancia en el CIE? Cada vez que lo cuento me da la rabia. No pueden tratar a un ser humano así. El desayuno era un vaso chiquitito de leche por persona y ni siquiera tienes derecho a repetirlo. ¿Pasaban hambre? Mucho hambre. Y a las 10, 10 y media, 11, todos en su habitación, en su celular. Y nos cierran a llave hasta el día siguiente a las 6 de la mañana. Si tú tienes necesidad, quieres hacer tu necesidad, ir al baño, cosas así, tienes que hacerlo dentro de una garrafa de agua y esperar el día siguiente a vaciarlo. Un animal tiene derecho a hacer su necesidad donde quiera. ¿Te sentías como en una cárcel? Es peor que una cárcel. Es peor que una cárcel. Pero en el Barranco Seco ni siquiera veíamos el sol, porque salimos 1 hora al patio y la hora que salimos no está el sol. Cuando tú estabas en un CIE, ¿tú te hubieses escapado? A mí me llevaron en el hospital Negrín con esposo y tenía fiebre de 39. ¿Usted cree que yo me voy a escapar? ¿Dónde voy a ir? ¿Con qué papel? Estoy enfermo. Buba, hemos intentado hablar con la delegación del gobierno en Canarias y nadie quiere darnos una explicación de la situación que se vive en los CIE. Porque saben lo que está pasando dentro del CIE, que la gente se está muriendo ahí dentro. La gente está pasando hambre dentro de la CIE. Es un sitio donde uno no tiene que permanecer ni una hora. Donde el mar escupe los sueños de los que huyen
lo han perdido todo atrás. Además de los adultos, en las pateras también llegan menores no acompañados. Las islas acogen a casi 500 de ellos. El trato que se les dispensa es diferente al de los mayores. Un menor inmigrante no acompañado que llega a nuestras costas tiene los mismos derechos que cualquier menor nacido en nuestro país o en nuestro archipiélago. De ahí que sea muy importante el determinar qué es un menor, porque la protección, el abanico de protección es tan amplio como a un menor que haya nacido en territorio español. ¿Cómo se verifica efectivamente que esa persona que llega es menor de edad? En primer lugar, se tiene que valorar lo que el menor pueda comentar. En el caso que se dude sobre su minoría de edad, hay pruebas para poder valorarlo. Normalmente se acude a la prueba de estimación de madurez ósea o mineralización dental. En el caso de que sean menores evidentes, automáticamente pasan a ser tutelados por el Gobierno de Canarias y a partir de ese momento se busca un recurso alojativo, en este caso un centro de atención inmediata o bien un dispositivo de emergencia si están creados para eso. El trato y la intervención que se hace con los menores es exactamente la misma que se haría con cualquier menor de origen canario. Llevamos unos meses manteniéndonos por debajo de la cifra de 500, pero lo que está claro es que tenemos que seguir trabajando porque tenemos que garantizar, sobre todo con los menores, garantizar la cobertura y el apoyo que se les da desde la entidad pública. Pero yo no hablaría de colapso, hablaría de una cifra importante. El tiempo no me mueve, yo me muevo con el tiempo. Soy las ganas de vivir, las ganas de cruzar, las ganas de conocer lo que hay después del mar. Cuando un migrante acaba su estancia en un CIE, ¿cómo es su vida entre nosotros? ¿Están en condiciones de encontrar trabajo o una vivienda? ¿Qué hacen para ganarse la vida? Hola, ¿me ayuda algo? Mahmoud, ¿qué tal? ¿Cómo va el día? Bien, hermano. Bien, gracias a Dios. Mahmoud, tú vives de la caridad de la gente, de la calle. Sí. Yo, me ayuda a sobrevivir, unos limones, así, unos panitos de cada día. ¿Es fácil conseguir los papeles o hay que luchar demasiado? Gracias. Porque cosas de papeles a todo el mundo me parece que no más fácil. O aunque tú acabas de llegar emigrante, tienes que estar después de 4 años que cotiza. Los empleos que se les ofertan a las personas inmigrantes son empleos muy precarios. Sí, para mí, por emigrante, este equipo de trabajo no ayuda a emigrante, porque se dice tú trabajas 2 horas, contrato, pero tú estás casi 10 horas a la calle. Y después, fin de mes, tú cobras 180. De momento, mira, nosotros pensábamos somos o ladrones o algo así, pero cuando ellos se acercan, entonces se dice, lo siento, lo que pensamos no así. María Greco, técnica de migraciones, ¿cómo es el proceso de regularización de una persona migrante? Largo, costoso y como una carrera de obstáculos. ¿Por qué? Porque hay que cumplir unos requisitos que son complicados de cumplir y porque luego la propia gestión de los expedientes a veces se alarga en el tiempo por requerimientos de documentación. ¿Cuáles son algunos de esos requisitos? Es carecer de antecedentes penales en tu país de origen, en España, acreditar que llevas 3 años residiendo en España y una oferta de empleo y un contrato laboral de 1 año de duración. Esa acumulación de expedientes que hace que se esté retrasando la regularización, ¿a qué responde? ¿A falta de recursos? ¿Falta de personal? Falta de recursos, todas las administraciones, hay una carencia de recursos humanos y materiales. ¿Crees que muchísimas de las personas que apuestan por venir a intentar vivir aquí se lo pensarían 2 veces, no lo harían si tuvieran toda la información de la realidad que van a encontrar aquí? Por supuesto, claro que sí. Y por eso es muy importante la sensibilización de personas que han hecho ese proceso. La visión que se tiene es a veces como que esto es la panacea, ¿no? Y la realidad es bien distinta. Mientras están aquí, muchos migrantes envían dinero a sus familias en sus países de origen. En no pocas ocasiones, se convierten en su único sustento. ¿Cuánto tiempo llevas viviendo en Canarias?
11 años. Llegué a la edad de 16 años. Entiendo que ya tienes trabajo. Bueno, actualmente sí estoy trabajando. ¿Y de dónde vienes exactamente? De Mauritania. ¿Quiénes viven de tu familia en Mauritania? Mi madre, mis hermanas. ¿Sueles ayudar a tu familia? Sí, prácticamente todos los meses. Cada vez que cobro mi nómina, hay un parte que les ayuda a ellos. ¿Qué hace tu familia con ese dinero que les envías? La nutrición, comida, además de vestimento. Precisamente hoy ibas a enviar ese dinero. Sí. ¿Te puedo acompañar? Bueno, claro, si te interesa, ¿por qué no? Vamos para allá. Vamos. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Amigo, quisiera mandar dinero a África. ¿Qué país quiere mandar dinero? Mauritania. ¿El efectivo? ¿Y la comisión? Ok. Ya está el pago hecho. Siempre que vienes, aprovechas también para llamarle. Sí, les llamo a ver cómo están y luego les digo dónde tienen que ir para recoger el dinero. Con esto me siento inmensamente feliz, sinceramente. Bonsoir, mamá. Tierra, tan solo tierra, para el que huye de la tierra. La llegada de migrantes más llamativa es la que se produce a través de nuestras costas, pero hay otra más silenciosa, a través de los aeropuertos. ¿De qué nacionalidades? La población que está llegando es latinoamericana, fundamentalmente y mayoritariamente. Países de Colombia, Ecuador, Venezuela, Cuba, Chile, Argentina. Y el motivo de esa migración es la situación económica, social y política que se está viviendo en Latinoamérica. En Canarias, como frontera sur de Europa, se ejerce un férreo control migratorio. La actividad que desarrolla un puesto fronterizo va encaminada sobre todo a cumplir con la normativa tanto española como comunitaria en el control de fronteras. Y esto se sustancia a través de lo que se llaman las inspecciones fronterizas. Este aspecto recoge dos tipos de inspecciones. Una inspección mínima, que es la que está destinada a los ciudadanos comunitarios, y una inspección minuciosa para aquellos viajeros procedentes de terceros países. Van a permitir detectar y anular una serie de comportamientos y de modos operandi en los que se mueven las mafias del tráfico de personas y del favorecimiento de la inmigración ilegal. Yo soy un moro judío que vive con los cristianos. No sé qué Dios es el mío, ni cuáles son mis hermanos. Por aire o por mar, los migrantes se instalan entre nosotros. Varias zonas de Canarias concentran a esta población, como en Armeñime, en Adeje, Tenerife. En este barrio conviven personas de decenas de nacionalidades. ¿Cómo es la convivencia en sus colegios? Mía, Osa, Aini, ¿cuál es vuestro país de procedencia? Yo nací en Lituania, pero mi padre es de República Dominicana. Yo nací de Nigeria. Yo soy de Lituania. Llevan ya bastante tiempo viviendo aquí, están estudiando en un colegio en el que conviven 35 nacionalidades diferentes. ¿Cómo es la convivencia entre todas esas culturas? Yo me siento bien porque así me entienden, hay otras personas que me entienden mejor. Los compañeros también me apoyan, sienten cómo estoy y mis sentimientos también. Me parece muy buena la convivencia, al menos en mi caso, porque me he adaptado muy fácilmente y todos mis compañeros pues son amigables. En el tiempo que llevan aquí estudiando en el centro, ¿alguna vez se han sentido discriminados? Yo sabía algunas palabras, sabía pedir cosas y unas niñas me pidieron ser su amiga y dije, claro, vale, sí. Y me empezaron a hacer preguntas que yo, claro, no sabía contestar y yo decía que no, no sé, sí o no, y se empezaron a reír un montón. ¿Y en tu caso, Osa, alguna vez te sentiste discriminado por ser de Nigeria o por el color de tu piel? Sí, porque algunos me llaman negro y me insultan que me vaya a mi país que no vuelva aquí y a veces eso me siente incómodo y a veces me enfado. Me parece injusto porque, o sea, todos somos iguales y no tienen derecho a decirle eso. Pues muy mal porque se debería sentir muy mal y él tiene sus derechos, sí. Da igual el color de las personas porque somos iguales de personas, da igual si es blanco, moreno o negro, que todo el mundo debe llevarse bien. Todos somos iguales, no importa cómo es, lo que importa es cómo es por dentro.
choque de culturas, de costumbres y religiones hace que no siempre la convivencia sea fácil. Bienvenidos a la Casa del Migrante. ¿En alguna ocasión la convivencia ha sido difícil o habéis sufrido algún episodio de racismo? Yo estaba embarazada, entonces en el parque veo una señora me dice, ¿tú de África? Yo dice sí. Dice, ¿está embarazada otra vez? Yo dice sí. Dice, pues no tenga más hijos porque viene muchísimo de aquí ocupando nuestro lugar y tiene muchos hijos también. Me chocó un poco, ¿sabes? Pensé, todo eso es de racismo. Y en principio la gente sí estaban ya contra nuestra comunidad, decían que Dios fuera o lo que sea, o estaban ya escritos en las paredes. El racismo siempre va a estar allí, siempre estará. Quizá la gente no lo manifieste como tal, pero sí hay una actitud de tipo latente cuando entras, por ejemplo, a un supermercado. La gente siempre tiene tendencia a mirarte. ¿Creéis que la sociedad ha avanzado en cuanto a la aceptación de los migrantes o hay que dar un paso más? Yo no siento que hemos avanzado con el tiempo, yo siento que vamos hacia atrás. El que es de allí necesita tener un poco más de sensibilización al respecto. Y todo empieza por la parte del racismo. Siempre creen que el que viene de afuera le va a quitar el trabajo. O sea, esto no es de nadie, esto es de todos. El racismo existe, pero la solidaridad no apoya mucho para comprender. Matías, estamos en una zona de Las Palmas de Gran Canaria en la que hay muchos inmigrantes. ¿Ha habido más conflictos en esta zona desde que han llegado? A ver, sí, desde que llegaron en esta zona pues se nota que hay mayores disturbios, la policía tiene que intervenir, ha habido problemas con los vecinos por el tema de ruidos, cosas también por la noche que suceden y bueno, eso molesta a los vecinos de aquí y hace que haya una situación incómoda porque también hay niños, pues tenemos un poquito de miedo por si pueden pasar cosas, etc. Porque el tema es que se juntan varias culturas de distintos países y tal y se forman peleas, etc. y claro, eso nos incomoda bastante a nosotros y eso hace que seamos un poquito reacios a otro tipo de personas porque no nos está haciendo bien la convivencia, la verdad. El grado de integración va a depender de la persona y los factores que le afectan alrededor y a nivel sus factores personales, conocimiento del idioma, los estudios, su capacidad laboral. Entonces no es lo mismo una persona que tenga unos estudios, que tenga un conocimiento de español, que tenga unas habilidades de integración, que aquellas personas que a lo mejor no están formadas, la barrera idiomática, la falta de personal de apoyo alrededor, la falta incluso de redes sociofamiliares, hacen que el grado de integración sea, o el tiempo de integración sea más largo. El mundo está creado a través de las migraciones. No podemos crear un rechazo, al contrario, tenemos que abrir nuestra mente a nuevas culturas. Is this the place you told me we would find bliss? Y a pesar de las dificultades, de los prejuicios y de las trabas legales, hay inmigrantes que salen adelante con nosotros, consiguen trabajo, estudian y se labran un futuro. The place we would find new dreams. Mohamed, acabas de escribir MENA, menor extranjero no acompañado. ¿Qué significó para ti ser uno de ellos? Mi experiencia fue un poco difícil. No tenía la idea que yo me voy para el centro menor, no le tenía la idea, no la tenía. Y entonces al final acabó un centro menor. Has podido realizar tus sueños, tienes un trabajo aquí, estás con una familia, tienes 2 hijas. Gracias a Dios, sí, tengo una familia, tengo un trabajo, tengo muchos amigos, tengo muchos contactos más importantes. Soy un ejemplo, por ejemplo, a que los españoles me han cogido, gracias a la acogida ese que tengo mucha experiencia. Sientes que tuviste una suerte, porque cuando nosotros atravesamos el mar, encontramos con cuerpos, encontramos con pateras que han dado la vuelta, no han llegado. Entonces tú te asustas porque estás mirando un ejemplo que no han llegado. La cabeza del triángulo es a ver si llegaste o no llegaste, porque hay muchísima gente que se muere en el agua. Muchos de los que soñaron con cruzar el océano no tuvieron la misma suerte que Mohamed. Subir a la patera era poner en riesgo sus vidas y decenas de ellos las perdieron. Te subiste a una patera a jugarte la vida
¿qué mensaje le mandarías a un adolescente que hoy en tu mismo país de origen se esté planteando hacer lo mismo que tú hiciste? Mejor que no venga de barrera. Mejor que busque otra solución. Hay visados, hay muchas formas de llegar aquí. Y es cero que y agua fría, congelada, la circulación de sangre no se puede, el cuerpo es frío, entonces yo no creo que sufre la gente eso. Yo prefiero que vengan en la vía administrativa. Ya lo han visto, cruzan el mar buscando una vida mejor. Lo que pasa es que en muchos casos lo que encuentran aquí no es el paraíso que imaginaban. Muchos acaban en uno de esos centros de internamiento de extranjeros y a los 60 días están en la calle con una orden de expulsión, en muchos casos difícil de cumplir. Enseguida vamos a hablar de este asunto, es el tema de hoy de Fuera de Plano, pero vamos a presentarles a los invitados que van a formar parte de nuestra mesa. Paco Pomares, Marta Cantero, María Greco, Lala Mint, Santiago Morollón y también Juan Carlos Lorenzo. Buenas noches a todos. Buenas noches. Voy a empezar por Juan Carlos Lorenzo, que eres coordinador de SEAR, de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado. Hemos visto que la ruta canaria, podemos llamarla así, la ruta atlántica, ha tenido un repunte en el último año en comparación con otras rutas de destino, de camino a España. Yo no sé, Juan Carlos, si crees que estábamos preparados, si nos ha cogido un poco de sorpresa. Yo opto más por lo segundo. Es decir, en una realidad migratoria que experimenta Canarias durante los últimos 25 años, algo estructural, algo que con mayor o menor intensidad estamos viviendo y con mayor o menor dramatismo también, la capacidad de predicción era escasa. Tenemos una visión muy reactiva de una realidad, una visión muy reactiva de qué medios poner para solventar una situación como esta, y no tenemos una visión proactiva que nos hace ser mucho más ágiles, mucho más prevenidos, mucho más racionales y mucho más coordinados. Esa es la visión. María Greco también forma parte de nuestra mesa y es técnica de migraciones del Servicio de Atención, Asesoramiento e Información a la Población Migrante de Fuerteventura. Te voy a preguntar, María, por los CIES. Hemos visto algunos fragmentos en el documental. Llegan las personas, tenemos el problema de los CIES. ¿Este es el mejor método para atenderlos? Indudablemente no. Ya se dijo en su momento, la mayor parte de los CIES de la península, incluido el de los de Canarias, han estado denunciados en su momento cuando estaban abiertos. Son centros de internamiento, es decir, la privación de la libertad, no hay ningún control, no hay un control judicial efectivo, están exentos, tienen unas condiciones peor que la cárcel, ¿no? Porque en las cárceles hay una serie de visitas, de horario de visitas, opacidad, porque no se puede acceder, las ONGs no acceden a los centros, entonces yo creo que no es la solución la reapertura. Y ya para cerrar esta primera ronda de preguntas, teníamos a Lala Mint también, que es miembro de la Subcomisión de Extranjería del Colegio de Abogados de Tenerife. Te pregunto por las peticiones de asilo, se han duplicado en el último año. Muchos de esos expedientes están atascados. Yo no sé, Lala, si es necesario un refuerzo urgente del sistema. Yo creo que obviamente cuanto más vulnerables son las personas que llegan y solicitan protección internacional, o son menores extranjeros no acompañados en este caso, o mujeres embarazadas que llegan en situaciones en las que llegan con una vulnerabilidad mayor, igual que los refugiados, obviamente debe existir una protección mayor en un Estado democrático de derecho como es España. Bueno, enseguida seguimos hablando de este asunto, vamos a hablar de los CIES y vamos a ir también a uno de los orígenes, Senegal. Hemos desplazado a un equipo, a ese país, para conocer qué mueve, qué impulsa a que muchas personas arriesguen su vida. Serán unos minutos después de la publicidad. Seguimos en Fuera de Plano y vamos a sumar una nueva voz, además una nueva voz al debate especial, porque él llegó por medio de un visado de turista a Canarias en el año 1992, tuvo que dormir en la calle, pasó bastantes problemas y hoy es diputado en el Congreso
de los Diputados, nunca mejor dicho, por el Partido Socialista. Tenemos ya con nosotros en directo desde Madrid a Luc-André Diouf, diputado. Muy buenas noches. Buenas noches. Estábamos hablando hace unos minutos de los CIES, de los Centros de Internamiento de Extranjeros. Prácticamente hay una opinión generalizada por la cual muchos dicen, también muchos representantes políticos, que no es un sistema adecuado, que no es el sistema mejor, que no es el mejor sistema para acoger a los migrantes. Usted me imagino que estará por este discurso. Permítanme primero saludar a las personas que están en el estudio y también solidarizar con la mujer que ha perdido el bebé y la que ha abortado, que están ahora mismo en Lanzarote. La realidad de los CIE no es solamente una realidad española, es una realidad europea. Y este cambio sí se puede dar para humanizar lo que es la estancia de los inmigrantes en los centros de internamiento. El gobierno hizo el esfuerzo de mejorar algunos de ellos, entre los cuales está el de Barranco Seco. Lo que debemos de hacer los políticos es entendernos y hacer todo lo posible para que sean centro de acogimiento, donde los compañeros y las compañeras podrán aprender español. También las organizaciones no gubernamentales puedan entrar, las asociaciones de inmigrantes, y también el trabajo que tienen que hacer los abogados de oficio pueda ser una realidad. Pero, diputado, su socio de gobierno, perdone que le interrumpa, pero su socio de gobierno ahora mismo, el socio de gobierno del Partido Socialista, Podemos, siempre ha abogado por cerrar los CIES. Usted y el Partido Socialista habla de reformarlos. ¿En qué consiste esta reforma? ¿No es llamarlo de la misma o llamarlo de manera distinta a algo que es prácticamente similar? No es lo mismo. He escuchado a María Greco intervenir. Sí. Y la realidad de los CIE, las denuncias que se han hecho desde el delegado del pueblo, se han visto hace bastante tiempo y se han oído. A raíz de las denuncias, el gobierno actual optó por mejorar ciertos CIEs. Es necesario que nos entendamos. Lo que propone el Podemos, que es nuestro socio, tienen también los demás partidos a hacer el esfuerzo para que lo que yo proponía, que sean centros de acogimiento, donde la entrada de las organizaciones no gubernamentales, las asociaciones de inmigrantes, las personas que puedan estar internadas, puedan tener una vida normal, dado que el 70% de esta persona ni siquiera se retornan a su país de origen. La entrada y la salida de ellos tienen que ser como si estuvieran en un centro de internamiento, en un centro de acogimiento, perdona. Hemos tenido, por ejemplo, en Gran Canaria, en aquella época, lo que son las acoges. Una propuesta podría ser esta, pero tenemos que entendernos entre todos, los partidos políticos, para que este cambio se haga efectivo. Muy bien. No solamente un partido lo podrá hacer, porque vuelvo a decir que es una realidad de la Unión Europea. Muy bien, queda claro. Luc-André Diouf, diputado del Partido Socialista en el Congreso. Muchas gracias por estar esta noche con nosotros en Fuera de Plano. Hasta luego. Bueno, tema polémico. Hablaba Luc-André, el diputado. María, te citaba. Claro, yo le decía que si reformamos los CIES y se mantiene más o menos el mismo sistema, ¿en qué cambia, no? Es complicado cambiar en los CIES porque lo recoge la ley de extranjería y la ley de extranjería es una ley orgánica. Ahí puede hablar la abogada. Entonces eso y requiere de la mayoría
de las personas del Congreso, ¿no? Para que sea modificada. Y hay una directiva europea, porque la apertura de los CIES coincide con eso, ¿no? Porque con esa directiva, que en ese caso se amplió la estancia, la permanencia en los CIES, que se amplió en el caso de España a 60 días, pero en algunos casos pueden estar hasta 18 meses, ¿no? Sí, sí. Entonces, es complicado ese cambio, porque exigiría un cambio de la normativa. Entonces, eso no va a ser fácil. Abro el debate también a los periodistas Paco Pomares, Marta y Santiago. Paco. Sí, yo creo que lo realmente complicado no es el cambio de la normativa, sino, digamos, el cambio de uso de las instalaciones. El problema es cómo establecer un sistema de acogida que pueda permitir la llegada de miles de migrantes al año en toda España y que al mismo tiempo sea un sistema que permita atender a las personas y que no rompa con lo que son los principios fundamentales que hay que tener en el acogimiento de extranjeros. No basta con plantear, que es lo que creo que se ha hecho en los últimos meses, que los CIES tienen que cerrarse o tienen que ser sustituidos por otra cosa. Hay que plantear exactamente por qué y también cómo se va a hacer, porque lo que tampoco parece que sea ni legítimo ni razonable es dejar a miles de personas completamente desatendidas en la calle. Entonces, tener un poco de juicio y plantearse que esto tiene que hacerse con cabeza. Pues yo creo que lo que tiene que haber también es un cambio no solo de uso de las infraestructuras, sino un cambio de política migratoria, ¿no? Global, y no solo la española, sino la europea, que ese es el problema, que con unas políticas que están basadas más en los mecanismos de control de frontera y no en otras, no atendiendo otros campos, como podría ser el legalizar parte de esa inmigración y que llegue de alguna manera con flujos regulados en función de la asimilación que podemos tener en los diferentes países. Y yo quería apuntar una cosa que dijo Juan Carlos antes, porque hay un tema que es que esto se veía venir, ¿no? La improvisación con la que, pese a la experiencia que tenemos del año 2006 y de esos años, hemos llegado a este punto en que solo con la llegada de 3.000 frente a los 30.000 que fueron entonces, se han quedado en las calles, no han podido ser acogidos, ha habido protestas ante la delegación del gobierno, han tenido que improvisarse alojamientos en los hoteles. Parece mentira que Canarias, con esa experiencia, no hayamos sido capaces de coordinar una atención de otro tipo. Sí, pues, lo primero, felicidades a los compañeros, porque muchas veces cuando informamos de este asunto hablamos de las pateras, vemos la embarcación a pie de playa, a las personas que llegan, a Salvamento Marítimo, a Cruz Roja, pero no vemos las caras, las historias, las personas, que las hay por cientos y por miles. Yo creo que siempre que hablamos de inmigración aquí en Canarias, por mar, hablamos de medidas de emergencia, del SIBE, de los CIES, pero no atajamos el problema desde su raíz. Y pongo un ejemplo que a lo mejor quizás podría tratarse. En Guinea, mejor dicho, es un país con el que España tiene un convenio desde el año 1980, por el cual los estudiantes de aquel país pueden venir a España a formarse en las universidades y después volver allí y levantar y desarrollar ese país. Bueno, pues ¿por qué ese mismo convenio, por ejemplo, no puede establecerse con otros países limítrofes con las costas de Canarias o con España? Es una idea. Y, por cierto, en Guinea hay 2 centros de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Pues planteemos esa medida, que es a largo plazo, porque solamente así yo creo que esas personas querrán quedarse en su país, que es el fondo del problema, que se van porque no tienen dinero, porque no tienen futuro. Ahora conocer la opinión de Juan Carlos y de Lala, pero lo veíamos en el reportaje en relación a los CIES, a los centros de internamiento de extranjeros. Veíamos la experiencia de Boubacar Dala, que estuvo en el de Barranco Seco en el año 2014. Hablaba de unas condiciones pues bastante lamentables. Vamos a recordarlo. Cada vez que lo cuento me da rabia. No pueden tratar a un ser humano así. El desayuno era un vaso chiquitito de leche por persona y ni siquiera tienes derecho a repetirlo. Y a las 10, 10 y media, 11, todo en su habitación, en su celular. Y nos cierran a llave hasta el día siguiente a las 6 de la mañana. Si tú tienes necesidad, quieres hacer tu necesidad, ir al baño, cosas así, tienes que hacerlo dentro de una garrafa de agua. Esto ocurría en el año 2014, estuvo 2 meses en el CIE de Barranco Seco. Las condiciones han cambiado, se lo hemos preguntado por cómo son esas condiciones actualmente a Arcadio Díaz Tejeras, que es el juez de control, pues el magistrado que está regulando este centro de internamiento de extranjeros. Después de años peleando para conseguir dinero, para pagarle a los traficantes 1.000, 2.000, 3.000 euros, llegan aquí y se les encierra sin cometer un delito, pues ciertamente tiene derecho a decir lo que estime oportuno. Yo en absoluto cuestiono ese derecho, pero dudo mucho que esa afirmación se ajuste a la realidad de esos 5 años y me consta en la actualidad, porque voy regularmente allí, sé lo que comen, porque lo como yo también,
y sé cómo están las literas y cómo están los cuartos y las habitaciones, porque entro, me siento y hablo con ellos. En lugar de esas afirmaciones que parten de la base de que los servidores públicos que están allí no cumplen con su obligación, o que los servidores públicos que estamos aquí no solo es que no cumplamos con nuestra obligación, sino que somos imbéciles de remate. Por ejemplo, una forma de ayudar sería, en la que ahora estoy empeñado, en conseguir cholas o esclavas. ¿Por qué? Porque las mudas que tienen de ropa no son tantas. Durante 60 días no solo se trata de que aprendan castellano, sino de adquirir hábitos de alimentación y hábitos de higiene, en torno a la ducha diaria y en torno a lavarse los pies regularmente. Entonces eso es parte del proceso de reeducación, y ya que están ahí 60 días porque son personas susceptibles de ser reenviadas a sus países de origen, y todos ellos hacen un esfuerzo por tener vida y por tener esperanza. Entonces, los servidores públicos que estamos supervisando esto, hacemos nuestro trabajo. A ver, las declaraciones de Arcadio Díaz Tejera pues contrastan un poco con las denuncias de las ONGs y de los colectivos. Lala, tú has estado hace muy poco, lo hablábamos antes de comenzar el programa, en el CIE de Barranco Seco. ¿Con qué nos quedamos? Yo creo que la reflexión que hace el juez de control es súper necesaria. Ahora mismo estamos en una situación en la que ya se ve y donde parece que denuncia una persona, dice, a mí me ha pasado dentro de un centro de internamiento de extranjeros esto, esto y esto. Recordemos que las personas que son privadas de libertad en centros de internamiento de extranjeros, ¿vale?, no han cometido ningún hecho delictivo, como señala el juez de control. Lo único que han cometido es una sanción administrativa. ¿Eso qué significa? Que si yo voy conduciendo y imagínense que me para la Guardia Civil y me multan con una que es una vía, va por la vía administrativa, y me privan de libertad, me ponen a disposición judicial, me ve un juez y me privan de libertad, nos volveríamos locos y nos pondríamos la mano a la cabeza muchas de las personas que estamos aquí y que estamos viendo el programa. Yo creo que los centros de internamiento de extranjeros no son una solución, porque el castigo, ¿no?, como forma de tapar algo que es un problema de base y en el que todos somos partícipes, no son una solución. Pero Juan Carlos, y añado también a lo que comentaba Lala, las condiciones son malas. Muchos han denunciado que es peor un centro de internamiento de extranjeros que una cárcel. Sí que son malas, y yo haría un planteamiento en una triple dimensión. La dimensión de base, vulneran derechos porque privan de libertad por una falta administrativa. Segundo, tal cual están concebidas actualmente, son espacios en los que un régimen penitenciario tienes más derechos dentro de un régimen penitenciario que en un reglamento de control y funcionamiento del CIE, tienes más capacidad para obrar. Y tercero, lo que señala Arcadio también es cierto, es decir, hay una situación en la que las necesidades más básicas están conculcadas, como el tener una muda adecuada, unas condiciones dignas en tu vestimenta, en tu alimentación y en tu alojamiento. O sea, yo creo que la triple dimensión hay que tratarla, y más allá de que de base para nosotros estemos en contra porque vulneran derechos, hay que resolver el corto plazo, pero sin perder la perspectiva, porque yo creo que la lucha es mucho más profunda, mucho más estructural, más en el sentido que se señalaba Paco antes. Es decir, busquemos una alternativa sólida y solvente a que los CIE no sean la solución, porque no lo son. Pero una de las alternativas es el acogimiento en municipios. La delegación del Gobierno pidió pues ayuda, colaboración a los municipios canarios, y de 88, una decena se ofreció a acoger a migrantes en esta situación. Paco, ¿falta solidaridad? ¿Nadie quiere mojarse en este tema? ¿Cómo lo ves? Por supuesto que falta solidaridad. Es uno de los problemas endémicos de las sociedades occidentales, ¿no? Un rechazo a la percepción de lo que realmente ocurre en nuestro entorno, ¿no? La mejor manera de afrontar los problemas en el mundo occidental es no mirando hacia donde existen, no tomando decisión. Pero a veces también tendemos a hacer un microanálisis de los problemas. ¿Por qué? Porque lo que nos preocupa es la situación de las personas y queremos modificar la situación de las personas. Cuando más acercas el foco a la situación de una persona en concreto, más te das cuenta de lo imprescindible que es tener mecanismos de actuación. Pero el problema es extraordinariamente complejo. En África hay en estos momentos 1.200 millones de personas viviendo. En Europa somos 745. Antes de que acabe este siglo, en África habrá 4.500 millones de personas y en Europa seremos 630, 150 millones menos que ahora, teniendo en cuenta un dato que es fundamental, que necesitaremos como mínimo 200 millones más para poder sostener el estado de bienestar. Hablaremos después de ese tema precisamente, porque la proyección demográfica también es algo para pensar a medio y largo plazo. María,
¿Hay infraestructuras suficientes? ¿Hay recursos suficientes? Porque esta es otra de las quejas que estamos escuchando estas últimas semanas. Quejas también de las ONGs y colectivos que han reclamado a la delegación que no hay los medios necesarios para afrontar esto. Yo creo que la falta de previsión está relacionada con la exclamación o con decir o verbalizar que no hay recursos. Yo creo que sí que hay recursos suficientes. De todas formas, los tratamientos, todo va un poco ligado, ¿no? Cuando afirmabas que se ha hecho un llamamiento a los municipios, tenemos que analizar también lo que está pasando en nuestras propias sociedades, ¿no? El sentimiento comunitario que está desapareciendo. Fuerteventura, Canarias, es un lugar de acogida, lo ha sido siempre. Y la relación entre los vecinos en Fuerteventura todavía eso no se ha perdido tanto, y de ayuda mutua era hasta el otro día, ¿no? Entonces, una de las consecuencias perversas de la crisis también ha sido que el que nadie quede atrás ha sido sustituido por sálvese quien pueda. Entonces, ahora sí que efectivamente no hay comunidad, ya no hay comunidades. El sentimiento comunitario en los pueblos y de la ayuda al otro, al que llega y al que lo pasa mal. Entonces, eso creo que también hay que entrelazarlo. Y también lo que estamos hablando del tratamiento utilitarista de la inmigración es muy peligroso, ¿eh? O sea, que vengan porque les necesitamos. Eso... Otro tema polémico, el SIVE, el Servicio Integral de Vigilancia Exterior. Hemos visto en el reportaje a la diputada regional Astrid Pérez pues criticar que apenas funciona, que es imposible que detecte pateras y embarcaciones y que en muchos casos esto deriva en fallecidos en nuestras costas. Santi. Y con mucha razón las críticas, porque efectivamente en Canarias, y eso es un fallo histórico, el SIVE no ha funcionado. No como en otras latitudes, por ejemplo el sur de Andalucía. En Almería también tienen un problema con la llegada de las pateras y allí, sin embargo, el sistema de vigilancia externa funciona perfectamente. De hecho, se actualizó en 2017 y se invirtieron 5 millones de euros, me parece que era la cantidad. Allí no verás esas críticas, pero en Canarias constantemente, lo cual es un problema del gobierno central, de dejadez hacia las islas, de olvido del archipiélago. Bueno, las causas pueden ser muy distintas, pero desde luego ni hay alojamientos suficientes, ni hay un sistema de vigilancia. Eso sí, sin contar con el trabajo de la Guardia Civil. Ojo, cuando el delegado del gobierno decida que se dejan las pestañas en las pantallas, me lo creo. Yo creo que no es que, claro, todo esto es tan complejo que a veces simplificarlo, ¿no? El CIVE es que es un océano lo que tenemos delante, es que parece que no nos damos cuenta. Yo se lo digo porque yo he estado delante de la pantalla del CIVE en una vez que nos lo enseñaron y se ve un puntito ahí en medio del tal en el que tienen prácticamente que identificar que en medio de la ola aquello es una patera que llega y después hay ciertas zonas efectivamente de sombra en Lanzarote, etcétera, etcétera, porque falta algunos sistemas, ¿no? Eso hay que ponerlo yo creo que un poquito en su justa medida, ¿no? No es un... Y respecto a todo el tema de la solidaridad y todo eso, yo creo que es que en Canarias no hemos tomado conciencia de que Canarias somos una de las fronteras con mayor presión migratoria. Lo hemos sido del planeta, lo hemos sido en el 2006, en ese periodo, pero es que probablemente lo vamos a volver a hacer y se está apuntando que efectivamente en los últimos datos del Frontex del 2019, de todas las fronteras europeas junto a los Balcanes y a las islas griegas, Canarias ha sido la que más se ha duplicado, la que más ha crecido, no la que mayor afluencia está recibiendo, pero sí la que más se ha duplicado. Si lo sumamos con los datos que dio Paco de población y de evolución en África y aquí, es que no es difícil pensar que esto que estamos viviendo ahora lo vamos a tener y va a ser una realidad con la que tenemos que convivir en el futuro y no terminamos ni institucionalmente ni socialmente, creo yo, de asimilarlo. Otra de las patas de esa realidad es la de los menores extranjeros no acompañados. Ya saben, lo veíamos, alrededor de 500 hay ahora mismo en los centros de acogimiento del archipiélago. Escuchábamos a Irache Serrano, la directora general de la Infancia del Gobierno de Canarias, hablar de que no es una situación muy complicada, pero que sí están un poco al límite. Una opción para evitar ese colapso es el acogimiento por las familias. En Canarias hay 2 familias ahora mismo que acogen a menores extranjeros no acompañados. Nuestro compañero Pablo Chueca está con una de ellas. Pablo, muy buenas noches. Buenas noches, Miguel Ángel. Así es, nos encontramos en casa de una de las 2 únicas familias canarias que han acogido a un menor inmigrante no acompañado, en este caso una niña de 6 añitos, y aquí está conmigo su madre de acogida, Ani González. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cuándo y por qué deciden acoger a Sami? Bueno, nosotros somos familia de acogida desde hace años y hace 5 meses aproximadamente la Dirección General se puso en contacto con nosotros para contarnos que había una menor no acompañada que necesitaba una familia y bueno, pues aquí estuvimos, dijimos que sí. ¿Cuál es el país de procedencia de Sami?
Creemos que puede ser de Costa de Marfil, pero no lo tenemos claro y bueno, en realidad ella también creemos que está en una etapa en la que está más centrada en ella misma ahora y en su vida que en el pasado. Entendemos que en algún momento ella nos lo contará. De hecho, con la psicóloga de Aldeas Infantiles, que es la organización con la que nosotros trabajamos, lo vamos viendo con ella, pero bueno, de momento ella está centrada en su presente y listo. Ani, ¿por qué una menor migrante y no un niño o niña de aquí de Canarias? Pues porque nos da igual, sinceramente. Y luego además tenemos la suerte de que el programa de acogimiento no discrimina entre niños de aquí o de fuera. Si eso de fuera pues sirve como expresión, porque al final lo que importa son los niños necesitan atención y esa es una norma común a todos los niños de acogida. Y si una familia encaja con un niño, pues ¿qué importa que haya nacido aquí o que haya nacido fuera? Si al final estos niños son nuestros. Tú tienes aparte 2 hijos biológicos. ¿Cómo ha sido la adaptación de Sami en el entorno familiar? Muy divertida. Mi hija tiene un año menos que ella, entonces ellas son casi como gemelas, así se llaman. Además juegan con que una es una gemela blanca y otra es una gemela de chocolate, porque Sami ella se describe como una niña de chocolate. Y luego con el pequeño vamos encantadísimos porque están todo el día pendientes de él, o sea que en mi casa es una locura, pero es muy divertida también. ¿Qué es lo que más ha sorprendido aquí en casa de la pequeña Sami? Lo rápido que se ha adaptado, lo rápido. Ella no ha puesto peros en por qué va al colegio, por qué va a actividades, lo rápido que ha aprendido el español, habla en español, ustedes lo han visto prácticamente fluido, y eso es lo rápido. Que a veces uno pues, se puede hasta preocupar de lo manejable que son los niños, pero ella ha decidido adaptarse y ha aceptado todo lo que le hemos dicho y muy bien, estamos muy contentos. Ani, ¿qué le dirías tú a esas familias que se puedan estar pensando el recurrir a la acogida de un menor? Que se lo piensen bien, porque es algo muy duro, pero a la vez muy reconfortante. Es decir, no es algo sencillo, no viene un niño a casa y ya está, sino que hay que trabajar mucho, pero luego te da una alegría y te pone en una perspectiva de vida muy importante, porque te enseña lo que es la vida en realidad y luego para tu familia, para el entorno familiar es muy gratificante también. Pues Ani, muchísimas gracias por ofrecernos de testimonio y ahora es momento de que continuemos en nuestra mesa de debate. Miguel Ángel, buenas noches. Buenas noches, gracias Pablo. Bueno, ya lo han visto, una experiencia positiva. Muchos expertos coinciden en que esta es la mejor manera de acoger a estos niños y niñas, pero claro, nos damos cuenta que en Canarias solo hay 2 familias. ¿Por qué, Lala, pasa esto en Canarias? Yo no sé si hay alguna explicación, no nos apuntamos a facilitarle la vida a estos niños que llegan a nuestras costas. Bueno, también ahora a lo largo de toda la península también se está produciendo muchísimo más acogimientos, que entonces también es una responsabilidad muy grande, porque ya no es solo, sino hacerte cargo de todas sus necesidades en todo el sentido. Yo creo que Canarias, como comentó antes la compañera, se ha caracterizado por ser un pueblo solidario. O sea, yo soy del Sáhara Occidental y yo recuerdo que desde que era pequeña siempre han acogido a un montón de niños y de niñas del Sáhara, ¿no? Creo que también es un tema de sensibilización y de concienciación, ¿no? Que creo que es muy necesario. Muchas personas no saben lo que son centros de internamiento de extranjeros, no conocen de primera mano qué supone ser un menor extranjero no acompañado. Y también creo que nos hace falta, sobre todo, conocimiento de la realidad en la que estamos viviendo y en cómo puede afectar. Antes me hubiese gustado hacerle un guiño a Luca Andrés en relación de racializado a racializada, en el sentido de que nosotros desde la Subcomisión de Extranjería estamos intentando, y también de las plataformas que hay en Canarias, que se abogue precisamente por las condiciones que creemos que se tienen que respetar del reglamento de extranjeros que regula las condiciones, derecho a asistencia jurídica gratuita, derecho a asistencia sanitaria, todos los derechos que tienen que tener al mismo tiempo que deberes los internos, y uno de ellos es el asesoramiento jurídico. Nosotros creemos muy necesario, que creemos que no se está garantizando al 100% a las personas que están siendo privadas de libertad cuál es su situación jurídica, ¿vale? Entonces ahora mismo estamos pendientes únicamente de que se firme un convenio, pero como no ha existido gobierno que lo pueda materializar y que lo pueda firmar con el Ministerio, en este caso del Colegio de Abogados, con el Ministerio de Interior, nosotros desde aquí hacemos un llamamiento al gobierno para que se haga, porque hay muchísimos abogados y abogadas canarias que están dispuestas a ayudar, a asistir gratuitamente en los centros de internamiento de extranjeros. Bueno, estaremos pendientes porque esto está sobre la mesa, tú tienes toda la razón. Santi, volviendo al tema de los menores, ¿habría que reformar el modelo actual de acogimiento? Bueno,
¿Peca? ¿Tiene fallos? Habría que hacer muchísimas cosas. Yo creo que tendemos a ser solidarios, pero muchas veces con una solidaridad que no nos cuesta. Es decir, cuando vemos a los voluntarios del Banco de Alimentos en cualquiera de los supermercados, no nos cuesta nada comprar un kilo de arroz o dedicar cierta cantidad a los que menos tienen. Dar la ropa que no usamos, es decir, cosas que no nos cuestan. Yo creo que si de alguna forma relajamos o compramos nuestra propia conciencia. Pero a mí la verdad es que el ejemplo de esta familia me ha parecido de lo más valioso y al mismo tiempo de lo más triste, que si somos 2.200.000 personas aquí en Canarias, tan solo haya dos familias que se están dedicando a esto. Yo creo que tenemos una deuda moral, histórica con África, gigantesca en Europa y que desde luego no estamos haciendo nada por ellos. La verdad es que sí, que la cifra no es muy edificante, que digamos. Estamos hablando del destino. Canarias es destino para muchos de estos migrantes, en muchos casos niños y niñas que se juegan la vida y en muchos casos se quedan por el camino. A veces llegan los sucesos, conocemos esos sucesos, pero no conocemos todas las personas que quedan en ese camino atlántico hacia Canarias. Como decíamos, estamos hablando del destino y nos hemos ido a uno de los orígenes. Hemos desplazado un equipo hasta Senegal, ahora mismo una democracia estable, pero un país que protagonizó en 2006 esa llegada masiva también de inmigrantes, que también está siendo hoy punto de origen para muchas de esas embarcaciones. Vamos a ver y vamos a acercarnos qué causa, qué impulsa, como decíamos al inicio, qué impulsa a estas personas a seguir jugándose la vida. Senegal ha sido durante más de una década el Finisterre de la África Occidental, el último trozo de tierra que miles de migrantes han alcanzado, muchas veces extenuados, para jugárselo todo a una última carta, la de atravesar el océano. Muchos siguen perdiendo la vida en el intento. Pueblos enteros como esta aldea a las afueras de Dakar se han quedado casi sin jóvenes. Yaya Bayan perdió a su hijo de 27 años al naufragar rumbo a Canarias. Decidió crear una asociación para luchar contra la emigración clandestina. Yaya Bayan, salam aleikum. ¿Por qué su hijo decidió subirse a una patera? Que mi hijo era pescador y como todos los de ese barrio vivíamos de pesca y únicamente de esto y no necesitábamos nada de nadie. Pero cuando empezó a haber sobreexplotación de los recursos y cada vez faltaban más, todo eso hizo que ya no se podía vivir de esto que era la pesca y él decidió coger una patera artesanal para cruzar el Atlántico y encontrar vida mejor en Europa. Imagino que usted y las madres de esta aldea hubiesen preferido a sus hijos aquí pobres pero vivos. Es el principal motivo de esta asociación, porque sabiendo que las dificultades no impedían que los niños siguiesen saliendo, a nosotros nos hubiese gustado tenerlos aquí a nuestro lado y compartiendo con nosotros todo lo que vivíamos, sea poco, sea mucho, que tenerlos hoy desaparecidos por el mar, sin saber dónde han acabado, sin encontrar su cuerpo para hacer el duelo. Es difícil luchar contra esas organizaciones que impulsan la inmigración clandestina. No es nada fácil plantar cara a esta gente que hace ese trabajo. Sobre todo primero porque somos mujeres y aquí a veces cuesta que nos den este espacio para poder decir lo que realmente queremos decir. Recorremos San Luis, antigua capital situada al norte del país. Desde aquí salieron casi la mitad de los 30.000 migrantes que recibió Canarias en la crisis de los cayucos. La tragedia de hijos, padres y maridos trajo consigo el empoderamiento de miles de mujeres. Salam aleikum. Ça va bien, merci. Tu marido se fue hace 11 años a España. ¿La sociedad de este país te lo está poniendo fácil para que te hayas convertido en cabeza de familia? Al principio no ha sido fácil porque era mujer y le costaba más, pero ahora cada vez la gente lo acepta más y lo ve cada vez mejor. En 2019, más de 200 personas murieron en dramáticos naufragios en la ruta de Canarias. Más de 1.000 fueron los fallecidos, entre los que habían puesto su rumbo a España. Amadou, tú eres experto en cooperación internacional. ¿Puede más la imagen del éxito de la emigración irregular en Europa a la de los cadáveres flotando en el mar?
siempre hay esta lucha, ese enfrentamiento entre dos diferentes imágenes que hace que los que no han conseguido ir y ven esa imagen quieren jugársela, porque también es una oportunidad que dicen que ellos se pueden permitir y ver cómo les sale. Todos los jóvenes que viven en barrios como este son conscientes de los riesgos que conlleva subirse a una patera, a un cayuco. Yo creo que sí, hay conciencia y esos jóvenes están sensibilizados, pero lo que pasa es que muchas veces se olvidan de que también es un derecho de ellos, de que como los de norte vienen a buscarles y estar en sus países, que ellos también tienen ese derecho para ir. Y si no se les facilita estas vías y estos mecanismos, pues se convierte en alguna frustración que hace que ellos luego, aún sabiendo los riesgos que corren, se atreven a jugarse la vida. Desde la óptica de la cooperación internacional, ¿qué puede hacer el resto del mundo para apoyar a países como Senegal? Pues el resto del mundo tiene que saber y volver a darse cuenta de que primero esos jóvenes de países como Senegal, África, tienen los mismos derechos de viajar, de moverse como los jóvenes de otros países, y que es un derecho que se les tiene que reconocer, está reconocido, pero luego a la vez de que quieren irse se les dificulta el camino y por eso se frustran y cogen otras vías. Amado, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Pese a la compleja situación económica de Senegal, miles de jóvenes del país apuestan por seguir formándose. Babacar, buenos días. ¿qué tal? Oye, tú eres estudiante universitario aquí en San Luis, en Senegal. ¿Qué futuro te planteas cuando termines la carrera? No tengo planes de ir, por ejemplo, al extranjero a trabajar, sino quedarme aquí y trabajar como profesor de universidad. O sea, ¿no te quieres ir del país de manera ni regular ni mucho menos irregular? De manera irregular no, ir para estudiar y para trabajar, prefiero quedarme aquí en Senegal. La lacra del paro aquí se vive como algo angustioso, sobre todo en zonas rurales. Las expectativas de encontrar una fuente de ingresos estable son muy complicadas. Salam alaikum, madama. Tú eres un joven con una familia muy grande a tu cargo, llevas 10 años sin trabajo. ¿Cómo lo haces para sacar a esta familia adelante? A veces se te hacen complicadas las cosas y nosotros intentamos apañarnos con lo que sea. Con esta situación, ¿te has planteado irte del país por la vía de subirte a un cayuco o a una patera? Yo me lo he planteado, pero cuando me di cuenta de los riesgos y lo que había, he decidido no intentarlo. Hay algunos que he conocido de aquí del pueblo cerca que han ido, todos en las piraguas. Algunos consiguieron llegar, pero otros no consiguieron llegar y fallecieron en el camino. Yo creo que no lo sabían lo que les esperaba ahí y la mayoría decidieron irse porque se daban la imagen de que todos llegaban a Europa y que el camino parecía algo fácil y todos se fueron sin pensarlo. En los institutos senegaleses se hace un esfuerzo por transmitir la realidad de los riesgos que conlleva la inmigración irregular. Bien, merci beaucoup. Faiz, quiero que me cuentes a todos tus alumnos qué mensaje claro les lanzas respecto a inmigración. Les estoy compartiendo el mensaje que esta juventud que sale todavía ignora los riesgos que existen en este camino y las realidades que les esperan allí. Por esto, cuando van, el sueño que les mueve nunca se cumple o se cumple muy difícilmente. Imagino que en todo este tiempo algunos alumnos tuyos no te han hecho caso porque se han embarcado en pateras o cayucos. Efectivamente, a pesar de haberlo trabajado varias veces en clases y en otras sesiones, a pesar de mostrar imágenes y videos y realidad de allí según lo que nos llegue, ha habido casos de alumnos que han cogido estas vías inseguras para intentar llegar a Europa. Jereyev, qui peut répondre à une question, s'il vous plaît? D'accord. ¿Me puedes decir si entre ustedes hablan sobre este tema? Es algo que nos duele y cuando sobre todo nos enteramos de lo difícil que es el camino, sobre todo cuando hay algunos que pasan por zonas como Libia donde se les trata como esclavos. Y mi punto de vista es siempre que nosotros no podemos dejar nuestro país para ir a desarrollar otro país porque somos el patrimonio y la esperanza de este país
y somos los que mañana tendremos que desarrollar este país, nosotros jóvenes y las mujeres, para sacarlo adelante. Después nos volveremos a acercar de la mano de José Denis a Senegal en la segunda parte del reportaje, pero después de lo visto, y te lanzo la pregunta, Juan Carlos, ¿crees que hace falta más cooperación internacional en estos países, en los países de origen de los migrantes, para que emigrar sea una opción y no una necesidad en muchos casos? Sin duda, o sea, y no más cooperación, sino cooperación coherente y justa. Entendemos que cuando tú vinculas, porque es la realidad actual, la ayuda oficial al desarrollo, al control de los flujos migratorios, estás mediatizando de alguna manera la capacidad de un país para poder hacer cosas, y eso no contribuye para nada al desarrollo. Pasa con fondos europeos, como el Fondo Fiduciario para África, 1.800 millones en ese sentido, pasa con los acuerdos que firmamos con países sospechosos de vulnerar derechos, como puede ser Marruecos, como puede ser Libia, Turquía, etcétera, etcétera. Una cooperación que contribuye realmente al desarrollo de los pueblos. Seguramente eso sería el primer punto, pero también el hecho de dejémoslos en paz. Es decir, de qué forma estamos expoliando desde el punto de vista económico y material a unos pueblos que son esencialmente ricos. No somos capaces de contribuir a la riqueza del territorio de una manera equilibrada, y por otro lado unas políticas migratorias mucho más seguras, mucho más ordenadas y mucho más humanas. Política de visados, convenios de movilidad laboral. Hay muchas acciones que se pueden desarrollar para que la relación sea mucho más equilibrada. Marta, ¿ha fallado, ahora que habla Juan Carlos de política migratoria, la política migratoria de la Unión Europea? Sí, bueno, lo estábamos comentando antes, no solo la política migratoria, sino también y la de cooperación, como dice Juan Carlos, que está en todos los discursos y en la retórica política, en el sentido de que es necesario, pero no en los documentos, en los papeles y en los fondos o recursos que se destinan, ¿no? Es que no solo está la política africana de cómo nos insertamos en esta zona de influencia nuestra a través de mejorando todas las conexiones empresariales con inversiones de aquí hacia allá, etcétera, etcétera. Es decir, es una nueva concepción de las relaciones con el vecino, al que todavía por el gap de brecha que existe entre nosotros y ellos no terminamos de establecer en términos de igualdad, que es lo que comentabas, que es lo que necesitamos, ¿no? Sí, pero yo creo que eso es también una contradicción, porque en muchas ocasiones a las grandes empresas les puede convenir el que haya países que tengan unos gobiernos débiles, porque de esa forma consiguen un trato mejor, y eso es muy simple. O sea, una empresa pequeña, por así decirlo, para entenderlo, y poniendo un ejemplo, no se iría a un país desarrollado del norte de Europa y les plantearía un trato injusto, pero yo sé que en África eso ha ocurrido y que el beneficio que ha sacado la empresa en este caso es mucho mayor de lo que ha dado a cambio. Ese trato en Europa entre países es imposible, pero sin embargo si nos vamos a África parece que es muy común. Pero María. es que yo creo que existe porque queremos que exista, ¿sabes? Y yo comparto al 100%, dejémoslos en paz. ¿Sabes? Dejémosles tranquilos, no son pueblos pobres, ni son pueblos que no tengan cultura, ¿sabes? Y dejémosles en paz. Lo que sí que es cierto, y no perdemos de vista también, que vamos a tener una emigración climática ya. Yo el otro día, cuando estuvimos atendiendo a los 36 que no se conseguía ubicar, que llegaron, había gente de Kolda. Kolda está al sur de Senegal, al sureste de Senegal, y yo le preguntaba, ¿pero por qué? ¿No? Hablabas con ellos. Dice, porque lleva 2 años sin llover. Entonces no plantamos, no tenemos para qué plantar, y si no plantas no comes, y si no comes tienes que buscarte, pero esto pasaba en Fuerteventura también, o sea, te tienes que ir del sitio, ¿no? Entonces los emigrantes climáticos, cuidado, que ya hay casi 30 millones en el mundo de desplazados climáticos. Lala. Bueno, yo creo que esto es un problema de base. A mí me llama la atención por lo menos todo el dinero que se cede a Marruecos, ¿no?, de fondos europeos y el Estado español en el último año, al mismo tiempo que Marruecos se hace una de las monarquías más ricas del mundo, pero al mismo tiempo es una de la población más empobrecida y más analfabeta. Yo creo que es un problema de base. Si las personas pudieran acceder a los visados, si no hubieran límites ni barreras para poder acceder, nadie pagaría 1.000 euros por venir en patera y jugarse la vida con lo que supone eso. Paco. Sí, yo tengo la impresión Te voy a pedir de que te pegues el micro, Paco. Tengo la impresión de que todas las políticas de cooperación y de gran vecindad que desarrolla la Unión Europea tienen truco. Y el truco fundamentalmente está dirigido a que los grandes contratos se realicen con empresas europeas.
Es decir, no son tanto políticas de cooperación, sino políticas dirigidas a fomentar un negocio en territorios africanos. Básicamente así están definidas y así han estado funcionando durante mucho tiempo. Pero luego sí me gustaría, en relación con este término que ahora se ha puesto mucho de moda, ¿no?, que es la cuestión de la migración climática, recordar que la inmensa mayoría de las personas que vienen en estos momentos de África, la inmensa mayoría de personas que se la juegan haciendo la travesía del Atlántico, no son personas que se dedican fundamentalmente al trabajo en los campos, no son campesinos, son, aunque nos cueste aceptarlo y entenderlo, son lo mejor de cada casa, son lo mejor de cada uno de los pueblos. En la África de los 1000 poblados, los que vienen son las personas más preparadas, los que tendrían que de alguna manera contribuir, como decía esa niña en una declaración absolutamente espléndida, al engrandecimiento y a la construcción de sus propios países. Estamos produciendo un auténtico desangre de lo que es lo más cualificado del continente, y ese es uno de los grandes problemas. En la última estadística que se ha realizado sobre el coste que supone para la economía de los países de África esta emigración de los mejores, se ha llegado a situaciones a interpretaciones realmente penosas, ¿no? Es decir, estamos privando de lo más preparado, de lo que tiene más recursos, de la gente que debían de constituir las clases medias, los sectores empresariales, gente, por ejemplo, que fueran propietarios de taxi, maestros, tuvieran un pequeño comercio, etcétera, etcétera. Estamos dejando a los países de África sin esa gente, ¿no? Bueno, hablábamos de Senegal, estaba José Denis en esa primera parte. Ya saben que muchos de los migrantes que llegan a Europa se encuentran con otras realidades muy diferentes a lo que ellos pensaban, y en muchos casos no les queda otra que volver otra vez al país de origen. Vamos a verlo en esta segunda parte. Tras cruzar África a pie, navegar el Atlántico y pisar territorio europeo, llega la gran decepción. Muchos miran cara a cara a la mentira de un sueño prometido que suele terminar en centros de internamiento, en pobreza y en más marginación. Mamadou, Daga, ¿qué tal? Los dos tuvieron un intento de llegar a Canarias en patera. En tu caso, en 2007, en una patera con 106 personas, llegaste a Tenerife, estuviste en un centro de internamiento de extranjeros. En el tuyo, el mal tiempo hizo que de Marruecos a Canarias tuvieran que dar la media vuelta. ¿Qué han aprendido ustedes de esta experiencia? Yo me he quedado con un sentimiento de lamentar la decisión de haber cogido los cayujos y de haber intentado ese camino peligroso, porque a mitad de camino y cuando volví aquí me he dado cuenta de lo peligroso que ha sido, y desde que he vuelto llevo trabajando y haciendo diferentes actividades aquí que ya no tengo envidia para la gente que ha ido y ha llegado. Ahora tengo mi trabajo y mis hijos, y a lo mejor muchos que han llegado todavía no lo tienen. En tu caso, ¿qué aprendizaje sacaste tú, Mamadou? El camino ha sido muy duro, pero de ese camino he aprendido muchísimo, y por una parte sí no lo intentaría, pero por otra parte intentaría para ver mi suerte en esto. ¿Se han planteado volver a intentarlo? Yo personalmente no lo volvería a intentar, porque ya por mucho que haya millones y millones de euros que se pueden ganar una vez estando ahí con un nivel de vida mejor, eso no es el precio de una vida humana. Yo sí, cuando me echaron en el 2007 me quedé con las ganas de volver a intentarlo, no porque ignoraba el peligro, sino porque me habían echado a mí y otros de mis paisanos y habían dejado ahí a otra gente de otras nacionalidades, como que ellos tenían más suerte que yo, y yo me quedé con ese sentimiento de volver a intentarlo, aún sabiendo los riesgos y el peligro de este camino. Mamadou, ¿qué tal? Oye, te veo trabajando aquí en tu asociación que creaste cuando regresaste de España a Senegal. Previamente te fuiste en cayuco y llegaste a la isla de La Gomera. ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, fue un viaje muy largo, un viaje muy duro, de pura injusticia, porque me hubiese gustado viajar de otra manera. La experiencia de haber estado en España esos años
Para ti, ¿cómo fue? Porque creo que tienes una visión crítica al respecto. Estar aquí y escuchar que todas las grandes instituciones de derechos humanos están en Europa y tal, entonces piensas que podría vivir todo excepto injusticia. Puede ser un inmigrante ilegal, una persona ilegal, un sin papel, no tiene derecho a muchas cosas. Pues fueron experiencias que a mí me marcaron la vida. Decidiste volver, crear esta asociación. ¿El objetivo principal cuál es? Hacer ver la gente de Ganyol, la gente de mi pueblo, y hacerle ver toda la riqueza que tiene este pueblo. Y también hacer entender a las autoridades que si apuestan por la juventud, Senegal puede tener otra cara. De regreso a Dakar quedamos con el periodista canario Pepe Naranjo. 8 años viviendo en primera línea, los movimientos migratorios africanos le convierten en una voz cualificada para analizar en qué momento se encuentra este fenómeno. Pepe, ¿qué está pasando? ¿Por qué se está produciendo un repunte en la llegada de pateras y cayucos en la ruta de Canarias? Yo creo que la explicación está en que las migraciones son un fenómeno líquido. Ahora ha habido una reacción por parte del gobierno marroquí, fruto de la cooperación con la Unión Europea, de cerrar, digamos, la salida de migrantes. De hecho, en el año 2019 ha descendido prácticamente a la mitad la llegada de migrantes a la península, mucho menos de la mitad. Pero la parte de Canarias, la salida desde el sur de Marruecos o desde el Sáhara Occidental, no se ha producido ese cierre, por lo cual ese líquido, entre comillas, se ha trasladado hasta aquí y han vuelto a llegar cayucos a Canarias, y eso tiene que ver fundamentalmente con la salida de embarcaciones desde Gambia. Los acuerdos de España y de la Unión Europea con los países de la cornisa atlántica han hecho mucho hincapié en Senegal y en Mauritania, que es de donde sobre todo salían los cayucos en 2006-2007. Pero Gambia, aunque también ha habido acuerdos, no ha sido con la misma intensidad. Mi sensación es que no se va a llegar a cifras como las que vivimos, o a situaciones como las que vivimos en 2006-2007 en Canarias. ¿Qué tiene que pasar para que todas las partes implicadas logren frenar esas muertes en el mar? Para mí, la clave está en favorecer vías de migración legal, entendiendo que este es un fenómeno natural que además, visto con perspectiva, es beneficioso para las sociedades de origen y para las sociedades de destino, y generar desarrollo en los países de origen, generar desarrollo inclusivo para que los jóvenes tengan la posibilidad, si lo desean, de quedarse. Desde este continente parten en busca de un futuro hacia una Europa envejecida que también los necesita. Y desde este mar, que hoy nos separa, miran con la esperanza de que algún día sea el que nos una. Hablaba Pepe Naranjo, de favorecer vías legales a esa migración, porque es un fenómeno líquido, es un fenómeno al que no se le pueden poner puertas. Marta, ¿querías aportar algo? No sé si de esta parte o de la anterior. No, la anterior, cuando estábamos hablando del tema de cómo relacionarnos con los vecinos africanos desde el punto de vista económico, no solo de cooperación, porque no se trata solo de que vayamos a hacer negocios allí, ¿no? El comercio es lo que ha movido y lo que más ha ayudado a que las culturas distintas se entrelacen. Incluso la propia Canarias tuvimos una relación con África mucho más viva hace muchísimos años, cuando teníamos el comercio de las maletas, etcétera, etcétera. Es decir, se trata un win-win, eso que se dice, ¿no? De hacer negocio, porque es verdad que las relaciones, los instrumentos de vecindad y gran vecindad probablemente no sean los idóneos, porque priman el que sean los europeos, aunque con socios africanos, los que realmente se beneficien de esos fondos, pero yo creo que esa es una vía que hay que explotar mucho más, y en ese sentido, cada iniciativa que se pone en marcha, pero no me Miguel Ángel, nada más que una cuestión, que es, por ejemplo, la posibilidad de que se abra la ruta de Tarfaya, se bloquean allá, se bloquean aquí, es decir, no se normalizan las relaciones con unos vecinos que tenemos, que nos estamos tocando con las manos, que tenemos simplemente esa franja de océano por medio. Sí, yo estoy de acuerdo. Efectivamente, el comercio es fundamental, y además es la puerta que hable la colaboración entre los países. Lo que no es fundamental es el abuso. Y tampoco es fundamental utilizar el territorio africano básicamente como localización de inversiones que en África no son necesarias o no son imprescindibles. Pongo un ejemplo muy rápido. Todo el norte de Marruecos está lleno de extraordinarias autopistas con unos sistemas de circulación prácticamente intransitados.
Y una de las cosas que, sin embargo, no se puede hacer es transitar llevando tomates marroquíes hacia la frontera española, porque España levanta una frontera para que no entren los tomates, para que no tengan competencia con los de Almería o los de Canarias. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Nosotros importamos marroquíes para cultivar los tomates en territorio canario, le ponemos la etiqueta de tomate europeo y lo mandamos para Europa. Oiga, en vez de estar haciendo carreteras por las que circulan camiones que no van a ningún lado, ¿no sería más sencillo realmente levantar las fronteras para que pudiera establecerse comercio? Eso sí es algo razonable, pero hacer inversiones que solamente gratifican, solamente permiten enriquecerse las compañías europeas, yo no le veo mucho sentido. Santi, en ese sentido, más visados y menos control fronterizo, lo decía Pepe Naranjo. Pues mira, sí, a lo mejor esa es la solución, porque efectivamente se trata de un tránsito fluido, de tránsito de talento, de una parte a otra. Antes lo decía Paco, no vienen los peores, vienen gente formada que está destinada a ser la futura clase media de ese país, y les estamos robando esa capacidad intelectual a todos esos países. Esa es la realidad. Les estamos comprando a muy bajo precio los materiales, estamos construyendo en aquellos países con unos estándares de calidad que a lo mejor no aplicaríamos en la Unión Europea, pero encima también es que les estamos expoliando ese talento intelectual. Juan Carlos, presión demográfica. Paco daba unos apuntes antes de cómo va a evolucionar pues esa línea demográfica del continente africano y de Europa. Y encima, en Canarias, en España y en Europa, no nacen niños. Al final, la inmigración también va a ser un recurso del que apostar o del que tirar para compensar esos vaivenes demográficos. Yo creo que las migraciones está estudiado, que las personas aportan desde muchas diversas perspectivas, es decir, un aporte cultural, un aporte personal y un aporte económico también. Y las migraciones también participan de ello, es decir, hemos escuchado múltiples estudios de múltiples organismos, ninguno de ellos sospechoso de ser demasiado izquierdoso, señalando que las migraciones son necesarias, simple y llanamente necesarias para poder sostener un sistema de protección social, un sistema de bienestar, principalmente pensiones, que está pues puesto en entredicho, conculcado con la actualidad de la pirámide poblacional en países europeos, incluida España. Pero yo, más que plantear las migraciones como una gran oportunidad, yo creo que es un ejercicio de responsabilidad el que tengamos relaciones equilibradas y legales, seguras y sobre todo justas, y es una situación un contexto de necesidad para poder vivir quizás con un bienestar al que no estamos acostumbrados a prescindir. Bueno, hablando de demografía, precisamente Canarias no para de crecer en población. Las islas se han convertido en un destino atractivo para muchos extranjeros que buscan una residencia, y lo hacen precisamente aquí en el archipiélago. Además, corroborado por los últimos datos, esta semana los conocíamos, del Instituto Nacional de Estadística, Wendy. Pues sí, Miguel Ángel, vamos a ver esos datos. La población canaria superó los 2.200.000 habitantes en el primer semestre de 2019, según los datos que acaba de publicar el Instituto Nacional de Estadística. En esos 6 meses, el número de habitantes del archipiélago ha crecido en más de 13.000. Pero fíjense en estas cifras. Nacieron 6.700 niños y fallecieron 8.130 personas. Entonces, siendo así, ¿cómo es posible que haya crecido la población? Pues la respuesta está en la inmigración. Nuevos residentes que llegaron a las islas, principalmente de la Unión Europea, desde países sudamericanos y también procedentes de Centroamérica. Por nacionalidades destacan, por su gran número, los venezolanos. Entraron alrededor de 3.700. La procedencia del siguiente grupo más importante se la reparten entre Italia y Cuba, con la llegada de unas 2.000 personas de cada país. Y los terceros en relevancia que eligieron Canarias como destino fueron los colombianos, cerca de 1.800. Vamos a ver ahora cómo se distribuyen por las provincias. La preferida por los italianos y los venezolanos ha sido Santa Cruz de Tenerife, mientras que a Las Palmas llegan en su mayoría colombianos. Si vemos el reparto por islas, no todas tienen el mismo peso de población extranjera. Donde más foráneos hay es en Fuerteventura. Allí el 39% de sus residentes han nacido fuera de España. Le sigue Lanzarote, donde casi el 30% es de origen extranjero. En total, en Canarias hay alrededor de 480.000 personas que han nacido en otro país. Supone el 22% de la población registrada en las islas. Pero, ¿son, como algunos afirman, un riesgo para el mercado laboral?
Desde el punto de vista laboral, muchas de las personas que llegan vienen a cubrir huecos que la población local no quiere cubrir. Estamos aprovechando el talento, la capacidad de personas que proceden de otros lugares, que se han formado en otros lugares y habitualmente son personas que aportan al sistema productivo y ayudan a afianzarlo. Precisamente nos quedamos con esa última frase, con ese titular, y ahora ha dicho el sociólogo Vicente Zapata, Miguel Ángel, los inmigrantes, las personas que vienen de fuera, es más lo que aportan al sistema productivo de Canarias que quizás lo que restan, como dicen algunos. Nos quedamos con esas declaraciones y también con un dato, alrededor del 22% de los residentes en Canarias son extranjeros y ya saben que cada vez que sale una cifra de este tipo siempre surge el debate sobre si habría que limitar esa presión demográfica por vivir en unas islas. Paco, esto es un debate recurrente desde hace mucho tiempo. Bueno, esto es un debate histórico que ha creado además clásicos políticos, ¿no? Hubo un tiempo en que antes de cada campaña electoral, por ejemplo, se planteaba directamente la cuestión de la ley de residencia, ¿no? Era algo que Paulino Rivero sacaba antes de cada campaña electoral hace algunos años. Yo creo que es una absoluta insensatez. Cuando planteamos el crecimiento demográfico de las islas, lo que estamos planteando es la capacidad de carga que pueden tener las islas y la capacidad de ofrecer trabajo. Pero al margen de la demagogia fácil de decir que la gente viene a llevarse los puestos de trabajo de los que están aquí, hay un dato que se constata a lo largo de toda la historia de la humanidad, que es todos los grandes procesos expansivos de crecimiento económico han ido acompañados de oleadas migratorias gigantescas. Y si quieren, hay ejemplos extraordinarios. La potencia de Estados Unidos surge fundamentalmente por las emigraciones masivas desde Europa a Estados Unidos. La de Inglaterra surge también a partir de la caída de la Commonwealth, cuando miles de asiáticos, miles de ciudadanos de la Commonwealth acuden a Inglaterra y permiten que se sostenga el país después de la Segunda Guerra Mundial. Son fenómenos absolutamente reiterados. Y yo solamente me atrevo a decir una cosa: el momento de mayor crecimiento económico, de las islas antes de la crisis económica coincide con un momento extraordinario de expansión de la emigración. Por lo tanto, ¿qué camelo es este de que la emigración empobrece a los países? Lo que hace es enriquecerlos. Hay que mirar también a Fuerteventura. Fuerteventura es una de las islas, María, donde más porcentaje de población extranjera hay y se cubren esos huecos. Lo decía el señor Zapata, Vicente Zapata, se cubren trabajos que no hay o que por lo menos los residentes no cubren en Fuerteventura. Pero ahora voy a dar una mala noticia. A ver. Según los datos que se han dado de las nacionalidades, a no ser Venezuela, que ahora ya se le está reconociendo el derecho de solicitar protección internacional, y los italianos porque son comunitarios, el resto lo va a tener muy complicado para residir. Cuba, si los datos están llegando cubanos, tendrán que esperar 3 años a solicitar el arraigo, ser familia, madre, padre de comunitarios y haber demostrado previamente que estaban siendo mantenidos y que tengan las familias que les reagrupan dinero para mantenerles. Entonces, los datos que han arrojado el SAIN este año es que el 64% que ha acudido al servicio está en situación irregular y está trabajando. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que el porcentaje de la economía informal en la isla de Fuerteventura en concreto es altísimo. Entonces, ahí sí que deberíamos reflexionar. Entonces, sí, mano de obra, pero esa mano de obra en muchísimos casos no está siendo contratada y sin pagar nóminas y en unas situaciones laborales sin ningún derecho laboral. Nos quedan 30 segundos, Lala, no sé si quieres aportar algo. Sí, yo en principio me gustaría señalar que los brazos abrazan y las fronteras matan, ¿vale? Que es responsabilidad de todos y de todas, ¿vale? Desde nosotros que estamos en el juzgado y tenemos que pelear por de alguna forma conseguir que a las personas se les garanticen sus derechos, como de las personas que forman parte de las ONGs, como de los jueces, tanto los que vigilan, porque tienen porque son los jueces en este caso que tienen competencias para ver que se cumple y se garanticen con las mínimas condiciones que tiene que tener un centro de internamiento extranjero, como de la policía que tiene que velar en este caso por los internos, como por la parte de las ONG. Yo creo que es responsabilidad de todos y de todas cumplir y que se garanticen con los derechos mínimos de las personas que vienen en patera. Pues nos quedamos con esas palabras. Nosotros tenemos que cerrar esta semana Fuera de Plano. Volvemos la próxima semana. Les agradezco a todos su participación esta noche con nosotros aquí en Televisión Canaria. Les dejo. Buenas noches.